están? Hola, hola. Muy bien, Ira, ¿y tú? Bien. Bueno, vamos a hacer una indagación hoy, creo que interesante. Vamos a respirar y vamos a conectarnos con este mes, donde en el calendario romano octubre es el mes 10, pero octubre significa 8. Y este 8 nos lleva a esta forma como de que se representa el infinito. Pero lo que yo quiero observar es por qué octubre es el mes de muchos rituales, de solsticios, de películas de terror, de giras de artistas, de empezar a hacer cambios significativos en algunas leyes, en algunos estados. Ay, esos canelos. Y octubre, ¿qué representa en el subconsciente de las personas para la Tierra, para esa parte del universo en el cual nosotros habitamos y para nosotros como humano, y para este sistema en el que vivimos? Y vamos a ir respirando. Y Nico, quiero que vayamos a esta parte de lo que representa este cambio. Por ejemplo, octubre representa el 8 y para el calendario romano el 10. O sea, hay como un salto de 2. ¿Por qué? Y Fede, quiero que vayamos a esta parte de qué es lo que energéticamente se va moviendo en este mes para que sea el mes de terror, el Halloween, todas estas cosas que van generando, por ejemplo, en películas, las abducciones, los terremotos, las manifestaciones de deidades, las posesiones, todo este tipo de cosas, que las brujas y que todo este tipo de creencias. Vamos a observar ahí qué puede salir, ¿vale? Entonces, vamos, Nico. Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Yo observo una cuestión energética que no tienen tanto que ver con los espacios no ocupados de los números, sino con la simbología que utilizan para representarlos. En el caso del 8, puedo observar cómo la energía del octubre con 8 em, era una energía cíclica, Ujú, contenida, ujú, em, que de alguna forma invitaba a la reestructuración, por eso conectaba tanto con el ciclo de la cosecha antes, ujú, pero ahora cuando se representa con la X, con el 10, habla más de una intersección, de una ruptura y de un atravesar, como si tomaran dos cosas y las cruzaran por la mitad. Entonces deja de tener este sentido el mes como de fluir, sino más bien como de romper o interponer. ujú. Okey. Observa qué es lo que se tiene que interponer para sostener esta forma de creación. Fede. Bueno, yo estoy como en una distancia muy lejana del, de la Tierra. Estoy viendo de afuera. Y lo que percibo es, primero, hay una energía de mucha creación en ese mes, pero son creaciones que tienen una particularidad, porque es como si toda creación que se genere en el mes de octubre queda como un bucle girando en la misma situación en la que se creó el punto
en el que se abrió ese portal o ese bucle. Y estando desde lejos, lo que veo son como muchos portales en forma, o sea, que se abren los portales y abajo hay una forma de espiral que al llegar al final de la espiral te vuelve a llevar al mismo punto de apertura de ese portal. Son como, como portales espejados entre el- la apertura y el cierre del portal, algo así. Es como si los dos fueran cíclicos. Entonces, cuando uno mentalmente entra a uno de esos portales en el mes de octubre, es como si la mente se mantiene en un ciclo repetitivo y es una cuestión mental para la creación. Hay mucha energía femenina, mucha energía uterina en este mes, por eso mucha gente dice que el mes de octubre es como el mes de la mujer y lo catalogan así porque tiene esa sensación de vuelta y de creación y manifestación, pero sobre todo volviendo. Por eso también el 8, por eso también estas insignias que generan como del luto o como de algunas insignias que se le ponen a los meses, a las enfermedades o a lo que sea, que le ponen como ese bucle y esa energía está muy predominante y marcada en este mes. Ok, aquí hay una cosa muy interesante. Es una creencia que por la parte uterina tú vas a poder manifestar, porque para poder manifestar no solo necesitas un útero, sino necesitas activación de la parte masculina. Entonces, esta creencia de la parte uterina es una contaminación para que solo se active cierta parte y dejemos otra parte por fuera. Y esto me lleva mucho a esta parte ahora de los autoconceptos que se están manejando últimamente y de que todo es que la mujer se siente o desahuciada o utilizada o no sé qué, y la energía masculina está siendo rechazada en muchos aspectos de la sociedad ahora hoy día. Ahora, aunque sí el hombre ha manifestado ciertas cuestiones de manipulación y de forma, pero también esa energía es importante para la creación. Sin embargo, ahora parece que el trabajo, hasta en las escuelas, en encuestas que se les hacen a los niños, a las mujeres se les hace una pregunta si han sido utilizadas, si han sido violentadas, y a los niños, en lugar de preguntarles lo mismo, les preguntan si han violentado, cuando al final de cuentas ellos también pueden recibir violencia de parte de una energía femenina. Observa en qué ayuda esta forma de creencia de que solo esta parte uterina genera estas cuestiones repetitivas. Observa si es más fácil para programar, observa qué es lo que está sucediendo energéticamente ahí. Nico. Ira, ¿me escuchas? Ujú. Yo lo que observo, Ira, de la intersección que se reproduce es la de los planos. Es como si este mes automáticamente invita a colocar dos partes de nuestra realidad, una puesta sobre la otra. Ujú. Alimentado esto de muchas creencias y en específico, bueno, no en específico, pero grandemente por toda esta parte de Latinoamérica y sus conceptos de la muerte, y la forma en que lo celebran han inundado muchísimo el resto del mundo y combinado con las creencias anglosajonas que tienen que ver con la aparición o las apariciones. Y aparte observo, Ira, que en toda la zona de Asia, también muchas de sus creencias o religiones invocan a sus seres que están asociados con la muerte, con la maldad. Me suena el nombre de Kali. Y luego hay otro nombre como Oshimaru, algo así, que son como deidades también de la muerte. Entonces, yo observo en la población general, Ira, que llega el mes de octubre y tal y como va avanzando, o sea, verlo como una imagen en la que está una persona parada y el mes de octubre va dando como sombra a la realidad, como si se posicionara como un tipo de tela
o más bien, o se percibiera un tipo de tela que envuelve a todo. Incluso es como si el color del mes bajara, o sea, si los demás meses son muy luminosos, este mes es como más tenue, como más apagado en el sentido del color, y no porque la falta de luz lleve a la maldad, sino simplemente porque este mes está como recubierto de muchas creencias que se activan y que no se activan durante el resto del año para la población. Mucha gente nada más tiene miedo en este mes, por ejemplo. Ok, observa estas creencias de miedo, de dónde se originan en este mes, y observa esta parte de este recubrimiento, de dónde viene, para qué sirve. Porque entonces si están recubriendo es algo que viene con este mes que no quiere que se vea. Y entonces observa qué es lo que no quieren que se vea, de dónde sale este velo y qué es lo que nos permite o que se filtra ver. Fede. Bueno, acá esta energía Mm, que decías de mantener esa creencia, sobre todo con el útero de la mujer, lo ujú, que hace es energéticamente abrir. mm, Entonces, lo que va haciendo esa energía femenina es abrir portales, abrir situaciones y la energía que manifiesta o que pone esa inseminación de esa parte energética masculina, que es la que genera esa creación, por lo general son todas estas formas de deidades, como dijo Nico, y de formas, sean demoníacas, sean dioses, sean, pero son todas como energías masculinas muy fuertes a las que mm, se le otorga un poder y al estar la mujer dispuesta a la apertura de esta energía, es como si se abrieran puntos de portales en un montón de lugares de la Tierra en los que la energía está como violada. mm. Entonces, fíjate, eso es muy interesante porque apuntar a que solo esta parte de, de actualizar esta parte femenina es como prepararla para ser violada y engendrar lo que sea, lo que sea. Ok, entonces, en esta parte de engendrar lo que sea y que lo que sea lo vamos aceptando, en estos portales que se abren en estos días, ¿qué es lo que generalmente se hace, se programa, se vive en esta forma en la que se está manejando hoy esta realidad? Nico. Fíjate, Ira, que yo observo que el velo nace, Mm, o este color tenue nace a partir de la conexión justamente con esas zonas de nuestras emociones que invitan a la incertidumbre, al miedo, a lo desconocido, a lo inexplicable. Es como si el mes de octubre viniera con una sedación o con un tipo de medicamento, es que no sé cómo explicarlo, que revoluciona nuestro sentido mental y lo hace oscuro, dándole a cabida a que nuestro pensamiento o que el pensamiento del colectivo humano eh, tienda a creer que en esta temporada hay más cosas malvadas o más cosas obscuras o se pueden dar más cosas. Pero viene, Ira, yo lo observo, o sea, abro el colectivo y abro como el ADN colectivo y viene incrustado en nuestra genética porque a través de los ciclos de las generaciones humanas, este mes ha sido utilizado justamente para eso. Eh, incluso hasta se pierde la difuminación entre si fue impuesto o lo mm, traemos natural la correspondencia al mes, pero es como una sensación de que en este mes las cosas es más fácil manifestarlas a través de todas estas frecuencias negativas. Y yo observo y huelo mucha sangre, muchos rituales, muchas muertes, mucho niño desaparecido, muchos animales sacrificados. Este mes ha sido utilizado para eso por eones y eones de años en la humanidad. ok, quiero que vayamos más atrás, mucho más atrás, porque si seas y sido utilizado para esto, quiere decir que en el fondo hay algo muy potente que quieren ocultar para que solo alimentemos esta parte. Y todas estas entidades y seres del bajo astral y seres de todo, se alimentan de toda esta fuerza, porque ellos entonces están tomando toda esa fuerza para crear.
porque no necesariamente los seres humanos utilizan esta misma forma para crear, sino para generar el alimento que todos estos demás utilizan. Quiero que vayamos más atrás, mucho más atrás, donde para esta parte de nuestro universo que representa este octubre, este mes 8, y Neptuno, que es el planeta 8. Fede. Bueno, en esta energía en la que están predispuestos o sea, en la que se abre como ese espacio para la penetración violenta de la energía, lo que se percibe es cómo hay una bisagra en la forma mental de la creencia, Ira, porque es como si hace de cuenta que las formas colectivas de creer son como egregores que están plantados en la mente humana de una forma, y cuando viene este mes se abren estos agujeros y es como si la creencia hiciera un doblaje, se fuera hacia otro espacio energético, como que entra en estos portales, se recicla, se rompe, se quiebran ciertas formas de creer en estas deidades, en la misma forma energética, en la manera en la que se le va otorgando poder a las cosas de afuera, y es como si en este mes fueran todos los refuerzos para que las maneras de creer en las diferentes religiones y en todo lo que construye el sistema social se vayan renovando, modificando en base a lo que prefiere este sistema, y estos mismos seres, como le decías vos, Nico, del bajo astral, y estas mismas formas energéticas que se quieren seguir sosteniendo en el planeta Tierra se van renovando, como reciclando en este mes para poder seguir sosteniéndose, porque lo que percibo acá es que llega un punto en que la mente humana ya deja de creer en este esquema, y entonces hay que renovar la manera de visión. Y ese mes es en el que cambia todo. Este mes de octubre es en el que cambia todo eso. Bueno, lo que estás diciendo es muy interesante porque, por ejemplo, en este mes, que es el mes aparentemente del terror, salen muchas películas de miedo o que hablan por lo general o de abducciones o de esa forma de manifestación o de esta forma de que se rompen las creencias religiosas buscando determinadas cosas o esta parte del asesinato, de lo sangriento, de lo malévolo del mismo ser humano. Entonces, observa qué es lo que al final nos está mostrando toda esta industria, tanto de películas como de obras de teatro, como también todos estos conciertos de los grandes artistas. Este, conectado a eso del desecho, Ira, aparecen todas estas funciones del agua que se conectan con el planeta Neptuno, porque es como si la Tierra abre su línea y la contratierra, que es lo que no observamos o la vida que no vemos, abre su línea y empiezan a crear este ciclo energético de lo que representaba antes el mes, que era el 8. Cuando energéticamente nosotros rompemos ese 8 para cruzarlo en una X, es cuando se abre o se desfragmentan todos estos ciclos de la Tierra que son únicos de ella y se llevan también a la vida humana. Entonces es como si el humano dentro percibe esta temporada o este tiempo energético como un proceso también de desecho, como un proceso también de desovación, de menstruación, como de soltar cosas del cuerpo, pero para eso necesita shocks energéticos como para completarlos. Por eso que se invita tanto a esta parte del miedo, porque es como un adictivo, como una droga que puede hacer que el humano se rompa.
Y ese rompimiento no lo buscamos de manera natural, lo buscamos de manera genética, Claro, porque viene en nuestra historia. claro, porque el shock energético viene directamente al subconsciente a generar un trauma permanente. Entonces, es esta parte, observa esta parte de este primado negativo que vamos viviendo entonces a partir de todo esto, de esta renovación. O sea, es como empezar de nuevo un ciclo y cómo lo que se inserta o se programa en este mes va afectando a esta vida y a generaciones y a generaciones. Observa qué son las programaciones que hemos aceptado todos los seres humanos a partir de este mes de octubre en Ujú. en todos los sistemas de la Tierra. Fede, Bueno, eso que me ibas diciendo, yo lo veo como si fuera como si fuera un portal, un gran portal, pero es un portal mental y es un cambio como de chip de programación. mm, Entonces, en este sentido, es como si fuera que las formas de creencia pueden ser mutadas en esta fecha porque la misma energía que te decía, esa energía que se sentía como femenina, es como si abriera las compuertas mm, y está todo mentalmente caótico, o sea, es como si veo todo el cuerpo mental como de todo el colectivo humano y es una cosa como toda enredada, como muy confusa, como compleja, pero en este momento de la fecha del año es como si todo se conectara al tiempo y hiciera como una especie de, es como una enredadera gigante, pero es como si fuera una enredadera, ¿viste? Como cuando se ven grupos de gusanos que se van entrecruzando y se van moviendo, y así se ve como desde arriba todo la forma mental de la Tierra, y es como en este mes se van acomodando esas formas energéticas de la mente y van entrando como a los lugares en los que, y después de que se cierra este ciclo que está abierto, este espacio, es como si todo se ordenara como en líneas, en líneas paralelas, em, verticales, que van marcando como estructuras mentales a seguir. Pero el mes de octubre es un mes que puede servir para cambiar muchas estructuras mentales, no solamente para seguir alineados a esa estructura que delimita el sistema, sino también son momentos de mucha apertura para poder salirse de estos como extractos mentales, grupales. ok, entonces fíjate una cosa, esa forma de ir cambiando esas formas de programación, observa cómo han sido utilizadas y cómo son utilizadas hoy día para el trabajo de la manifestación en el tiempo, porque para hacerlo real tiene que, lo único que lo hace vigente o físico es el tiempo. Observa cómo esas líneas de tiempo son impuestas o se crean líneas de tiempo aparte para insertarlas o ponerlas como un hilo, ¿no? Que van así como madejas, ¿no? Que se enredan una a otra. Observa qué es lo que sucede con el tiempo, si ellos van creando estas líneas de tiempo, si se van adaptando a las líneas de tiempo que ya tenemos o cómo es que se maneja. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Curioso lo del tiempo, Ira, porque una de las creencias que observo fundamentales que deja esta temporada energética es justamente eso. En el colectivo se asimila la creencia de que hay un tiempo en el que no tenemos control,
porque esa temporada la gente la suelta diciendo que va más allá de nuestra fuerza, que es la temporada de los muertos, que es la temporada del terror. Entonces la gente en el inconsciente colectivo le da a esta temporada el poder sobre las demás. Le da al tiempo la capacidad no humana, sino de pertenencia a cosas externas, a las Ah, deidades, a los muertos, a todo esto. No es en el único momento del tiempo en que sucede, pero sí es en el ujú, único momento en el que se usa el miedo como herramienta, porque, por ejemplo, observo las temporadas como de febrero, como de Año Nuevo, como de Navidad, en donde también el tiempo lo soltamos, no nos pertenece, pero como jugamos con la idea del amor, ujú, lo aceptamos de una forma asimilada en el cuerpo, que con sensaciones diferentes que nos dan hasta placebos. Pero en el caso del mes de octubre, el tiempo se desconecta de nosotros porque se le otorga al miedo y se le da el poder a otra percepción, a otra energía. Entonces también la creencia fundamental tiene que ver con los espacios de tiempo de los cuales tenemos control y los que no tenemos control, Ira. ujú. Ahora, en esos espacios de tiempo, ¿quiénes son? ¿Qué energías son las que toman el control de este tiempo que vamos nosotros soltando de forma inconsciente y muchas veces consciente para manipularlo, para aceptarlo y para moldearlo a estas realidades que luego van surgiendo? Fede. Bueno, acá veo algo muy parecido con Nico, Ujú, pero también lo que percibo es que el humano es o sea, el humano en esta forma en la que están manifestándose estos seres de bajo astral, ujú, estas formas energéticas y todo, es el único que tiene el poder del tiempo. Es el ujú, único que crea y gesta el tiempo. Entonces lo que se ve son formas en las que estos seres se apropian del tiempo humano, que es un poco lo que venía hablando Nico, ujú, y es como si el humano entregara esta cuota de tiempo, que es muy curioso porque en el lapso de octubre a diciembre siempre se hace todo mucho más acelerado. Todo ujú, ese periodo de tiempo para el humano corre rápido porque no tiene el poder de su propia línea y de su propia creación del tiempo. Y es como si en enero pasara como esa bisagra del fin de año, entrar al año nuevo, y es como si el mismo sistema es como un sistema reticular, como si ujú, fuera una cuadrícula que va creando nuevo tiempo, que después para octubre del año siguiente vuelve a ser absorbido y es como un ciclo repetitivo y es en esos momentos en donde el humano envejece, porque veo que la creación de ese tiempo demanda un caudal energético que deteriora el cuerpo físico. ujú. Okey. En esta parte del cuerpo físico, y eso me llama mucho la atención, porque estos meses son donde estamos justificados para comer, para no hacer, para no sé qué, y la flojera y la procrastinación, y todo está como que más potenciado, ¿no? Observa en el cuerpo esta falta de control o de aceptación de nuestro propio tiempo, ¿en qué parte de nuestro cuerpo es donde más afecta? ¿Por qué y para qué sirve para estas entidades y estas formas? Nico. Mira, Ira, Mm, cuando toco la energía primordial que conecta como con esta temporada, es como si yo me encontrara con una enorme puerta roja. Cuando toco la puerta, el espacio se voltea como si yo girara en 180 grados y me pusiera de cabeza, pero estoy de pie. ujú, Y entro como en un espacio, Ira, que se ve muy rojo, como es como la misma tierra, pero con un cielo rojo, haz de cuenta, oscuro. ujú, Y aquí está todas las creaciones mentales del miedo del humano, Ira. Personajes de películas, creencias, leyendas, mitos, todo está como conectado con su aparato reproductor a la tierra de este ujú, espacio rojo. ujú, em,
como eyaculando y absorbiendo, o ovulando y absorbiendo, porque Ujú, también hay masculino y femenino. ujú, Pero lo que yo observo como en la parte superior, Ira, es como un enorme pulpo, como un enorme ser con muchos tentáculos, no solo 8, o sea, muchos tentáculos, y el ser es así, es como un tipo de pulpo, como un tipo de calamar enorme que está envuelto de nubes negras, rayos y todo, pero haz de cuenta que esa energía que está hasta arriba, yo la toco y se siente la mente humana. O ujú. sea, se percibe la estructura del cerebro del colectivo transformada en esta enorme entidad que de alguna forma se conecta con todas las mini entidades que están eyaculando y absorbiendo en este espacio pues, lo voy a llamar como del planeta Tierra del terror o algo por el estilo así. Ujú. Bueno, esta entidad, claro, hay toda la crea toda esta mente humana, pero observa cuál ha sido el origen primario de esta entidad. Quiero hablar con con lo primero, lo que lo Es vol es es una cosa como que le llaman doppelganger, es una es una percepción copia sombra del humano, Ira. Es como si el humano hubiera sido uno ujú, y energéticamente se volvió 2. okey, El humano sombra y el humano real. quiero ir a ese momento donde este humano sombra se volvió hacia este humano físico o lumínico, vamos a ver en esta dualidad, ¿vale? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, de los órganos, lo que veo es como una línea recta entre toda la columna vertebral que se ve principalmente sistema nervioso central, pero ese sistema nervioso central conectado con la parte del lóbulo frontal y parietal del cerebro, como toda esa gran porción cerebral Ujú, de adelante, como si fuera que se comprime, como si se marchita, como una pasa, y es como si se va drenando, drenando, drenando en todas estas fechas, y es como una forma de ir largando como una energía fuerte, como una energía de sustento, de alimentación fuerte, porque veo como una energía espesa y va bajando por toda esa médula espinal y veo como el recto y la parte anal como una de las actividades más como ancladas a esta forma energética en la que toda esa parte del recto y del ano queda muy irritado porque drena mucha energía, mucha forma energética mental. Yo veo mucha relación con la parte mental acá. Y es como esta forma se va conectando en el cuerpo físico, entonces, a través del sistema digestivo. sí. Sí. Pero esa Okey, última parte del sistema digestivo, ujú, como ese recto y ano, ¿no? mm, okey. Observa energéticamente cómo vamos, moviéndonos para llegar a octubre en esta parte de ceder la energía sin, ser conscientes de lo que estamos haciendo, y entonces es como que el cuerpo físico hace un doble esfuerzo, por lo que tú me estás diciendo. Observa cómo funciona. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Este es un espacio en el planeta físico, Ira, Ujú, de la Tierra, ujú, pero atravesé muchas eras de hielo, haz de cuenta, muchos ciclos anteriores a una civilización en donde la mente no había sido constituida totalmente como parte del proceso imaginativo y hay manifestados, Ira, físicamente, muchas de las creaciones que en este momento para nosotros son fantasía del terror. Puedo observar cómo en la tierra deambulaban
o físicamente o la transitaban físicamente entidades energéticas que en este punto de la Tierra no representaban un terror, pero sí un peligro. Sí había mucha gente que les temía, pero era más el Ujú, peligro que se conectaba. Yo lo que observo es un enorme ritual, Ira. ujú, Es un ritual hecho por lo que en ese momento de la civilización se conocía como magos o brujos, ujú. en donde utilizan una esencia genética energética para crear como un tipo de hechizo en donde separan el imaginativo humano como una construcción de la mente y la fisicalidad como algo conectado a la tierra y desconectan a todas las criaturas que no son humanos de la fisicalidad y se insertan en el reflejo del humano sombra que sale del humano normal y se separan del campo físico. Entonces, toda esta concepción energética del terror y todo proviene de nuestro pensamiento de memoria en el que en algún momento mucho de eso sí fue real O sea, y el mismo nosotros, humano lo separó. nosotros como humanos convivíamos o interactuábamos con esas entidades que no es que fueran malvadas, es que tenían un carácter distinto y podían ser Sí, peligrosas si no sabías interactuar de la manera correcta. Es así, ¿no? así es. Entonces, en ese momento, esos magos hicieron eso, y entonces cambiaron la percepción de con lo que antes interactuábamos, ahora se volvió un peligro. ¿Es así? Así es, y en este espacio fueron apareciendo, en este espacio de como la contratierra roja del terror, fue apareciendo todo lo que el humano ha ido creando, porque todo lo Ujú, que creamos que representa nuestras estructuras del terror y sobre todo en la parte paranormal, como estas criaturas que creamos en nuestros procesos de la mente del miedo y los asesinos y eso, se manifiestan también acá, porque de alguna forma siempre tuvieron vida y nosotros lo volvemos a crear. Entonces, este ciclo de la Contratierra Roja se conecta más en esa temporada en donde se abre como lo que nosotros entendemos como el velo entre realidades ujú. y consumen como que es su tiempo de consumir. O sea, lo pueden hacer durante todo el año, pero en específico en este año es como un sexo. Por eso es que se ven así como eyaculando y ovulando, porque es como Ujú. si en este año, en este mes, perdón, o en esta temporada, la conexión energética sexual es posible y las entidades se vuelven consumistas por un tiempo abierto, como si tuvieran libre entrada. Okey. Quiero que, vayamos con estos brujos, magos o lo que sea, para que me permitas, conversar con ellos. Sí, Mientras vas ahí, Fede. Sí, un poco eso que me decías de que el inconsciente es como que hay ese doble esfuerzo Ujú, y hay un doble esfuerzo energético porque es como si inconscientemente la mente está trabajando doble para poder seguir perteneciendo a la Tierra, porque hay una forma en la que la energía tiene que alimentar no solamente el cuerpo físico en el que está viviendo esa estructura energética, sino también el cuerpo de la tierra y el cuerpo de todo lo que habita la tierra. Y es como si en octubre el humano hiciera como ese desdoblamiento y drena mucha energía que no, que va creando durante todo el proceso del año y en esta época del año es como si se absorbiera, se reabsorbiera todo y saliera de su cuerpo para alimentar todo el resto de lo que existe. ujú. Hay una O reserva igual, es como por eso es el doble trabajo, es como una parte de reserva para el propio cuerpo y una parte que se drena. okey. Entonces, vamos a ir, fíjate, en esa parte donde haces doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse y aparentemente ceder parte de su energía para que se alimenten estas criaturas de forma inconsciente lo hace. Pero aquí lo que quiero ver es, ¿el humano también drena a alguien
o sea, el humano también en este mes se vuelve interferencia para algo o para alguien de forma inconsciente por esta forma de esta cadena alimenticia? Y si es así, ¿para quién? Y si no es así, entonces, ¿cómo ahora reajusta su metabolismo para este doble esfuerzo energético y vital del ser humano? Mm, Nico, ¿cómo se llaman estos señores, seres o lo que sean? Hay uno que es el que se posiciona delante de los demás Mm, como guiando o como dirigiendo la ceremonia y se llama Mertep. Mertep. Ok, ¿me dejas hablar con Mertep? ¿Sí? Ok. Mertep, Viajera de mentes. ¿cómo estás? En este momento confundido. ¿Por qué? Hay algo en este proceso que no salió bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es el, es, es el poder humano. Ujú, No tiene límites. ujú. Y eso es complicado de entender cuando se refiere a las creaciones energéticas. ¿Por qué? Porque en mi intento por separar todo lo que creamos con la mente a la manifestación y volverlo solamente un producto del espacio que no existe, sigue existiendo. Nuestra capacidad de dar vida es infinita, ¿Y por aun qué? cuando no sea física, Claro, ¿y por qué separarlo? ¿Por qué esta porque no forma? hemos podido recuperarnos de la vasta destrucción que creó la combinación. u- Estas entidades, estos seres que se mueven en la tierra aún de manera física Ujú, y los que se han ido a este campo ujú, han sido corrupción de lo que nosotros mismos dejamos entrar hace miles y miles de años. ujú, La destrucción es vasta. Solo ujú. queda esta población en el mundo y necesitamos repoblar el planeta nuevamente, pero no se puede hacer si toda esta existencia está activa. Bueno, Necesitamos liberar al humano del peligro físico, mm, pero si el peligro físico se fue creando por el humano, ¿por qué no reeducar al humano? ¿Por qué querer manipular y controlar a base de algo que el humano lo puede controlar él mismo? no en este momento. El miedo es grande, la Ujú. destrucción es inminente y mi creencia tener tanta sabiduría quebró las capas. Mm. Bueno, es que esta parte de nosotros de buscar la sabiduría en esta forma de, Esta forma de intentar solucionar el mundo sin involucrarlos a todos. mm, pero al final de cuentas cada quien es responsable de sus creaciones. ¿Por qué no darle a cada uno su propia responsabilidad? ¿Por qué querer cargar con la responsabilidad de los otros? ¿Y por qué buscar que esas manifestaciones, quererlas controlar? ¿Por qué tanto control cuando cada uno puede hacerse responsable de lo suyo? Porque por lo menos en este momento de la vida el humano que existe no ha demostrado eso. Muchos incluso se han combinado con estas criaturas, les han cedido en su forma física su vida, crean templos, Ujú, crean creencias, ujú, crean civilizaciones en torno a estas criaturas. ujú, El humano está obsesionado con los conceptos que van mucho más allá y fuera de él, cediendo y cediendo y cediendo. ujú. Pero lo que tú has hecho es lo mismo de lo que te estás quejando.
pero no hace un cambio en que lo haga en pro de todos nosotros. No, porque nos hacemos todavía más dependientes de estas mismas situaciones. Y esta forma de hacerlo, de alguna forma, transformará más adelante o más tarde la forma en que el humano está dispuesto a relacionarse con sus propias creaciones. ¿Qué ganaste tú de todo esto? Un ojo aquí y un ojo allá. O sea, la división. La contemplación de los planos. Pero no lo gané. Ujú, Me volví el arco entre uno y otro. ujú. ¿Y de verdad te volviste el arco o te volviste una forma para ser utilizado como herramienta tanto por estos seres como por otros para la manipulación? Por el mismo humano. Ujú. Entonces, ¿sirvió tu trabajo? Puedo percibir que en tu tiempo no existe la fisicalidad fantástica o terrorífica, y eso pues es un resultado bueno de lo que hice. Ujú, Sin embargo, también puedo percibir cómo tu mente está enclaustrada, dividida. Esta separación que hice también desfragmentó la forma en la que concebimos nuestra realidad. ujú, Puedo observar que hay más tecnología y más avance en mi tiempo que en el tuyo. Es ujú, como si hubiera producido que el humano caminara en cámara lenta. ujú. Y entonces, al final, ¿para quién trabajaste? En beneficio de mi propia creencia. Ujú. ¿Y esa creencia a quién alimentó? Al final a lo mismo que quería destruir. Exactamente, lo hiciste más fuerte, ¿sabes? A veces la mejor ayuda es no ayudar, sino esperar que cada uno se vaya siendo responsable de sus propias creaciones. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Fede. Bueno, acá fíjate que se ve algo muy similar a lo que decía este ser, porque el humano se va alimentando de la misma energía que va luego eliminando y se vuelve como en un transformador. Ujú, El cuerpo hace como una expansión de esta energía, aumenta esa energía. Y en ese aumento es cuando se genera ese desgaste como energético, físico, por el esfuerzo que lleva ir ingiriendo algo que es tóxico para el cuerpo, porque es como una energía como estos líquidos que generan las mismas baterías, que ujú, son ácidos, y, y es como si el cuerpo para generar como esa transformación energética ujú, tiene un ciclo en el que en la misma forma y el mismo sistema global en el que vive hace como, por ejemplo, una bajada en septiembre. Es como si se retrae todo, de un montón de cosas, de la parte de creencias religiosas, de la parte de económica, en la parte del alimento, y es como si va disminuyendo, disminuyendo, y cuando llega octubre es como si se viera en la necesidad de volver a una realimentación rápida, y es cuando hace este ciclo en el que va consumiendo y defecando muy rápido el sistema energético y va expandiendo esta misma energía. Y por eso lo veía a octubre como ese bucle. ok. Observa ahora este octubre
¿Cómo lo percibes? ¿Lo percibes igual, diferente? ¿Lo percibes con estas, con qué creencias insertándose en este momento, en esta nueva forma de este mes, de este año? Nico, ¿cómo te sientes? Bien, Ira. ¿Cómo lo percibiste? Em, Bastante culpable, como con una sensación de culpa, Ujú, em, con la creencia de que en ese momento era el mejor recurso, ujú, em, y lo percibo vivo, lo percibo en este momento actual, o sea, como si esta entidad, porque se volvió como una entidad, se volvió como un puente, como un portal entre mundos. ujú. Ujú. Ok, ahora observa tú, en este portal entre mundos, ¿cuáles son las manifestaciones programáticas que se están haciendo ahora en este año 2023 y cuándo y cómo piensan insertarse y hacia qué están trabajando estas nuevas programaciones con todo esto que vimos? Fede. Bueno, yo veo un mes en este año como una idea de comienzo de homogeneización. Es como si la creencia y la forma mental tomara un solo tono de color, que es como un violeta bien oscuro. Y es como una manera de potenciar más la energía de las creencias, porque lo que percibo es como si el humano en su forma fue cada uno comenzando a alimentar su propia forma energética en algún punto, como si energéticamente se desprendió un poco de estas formas egrégoras y lo que se busca ahora es volver a reforzar para que el humano siga alimentando una sola forma y que la energía no se disperse. Es como ir volviendo a la mente humana como en un bloque. Ujú, ok, esta energía de un bloque, ¿qué son las creencias que se están trabajando ahora para que se refuercen o se reinstalen o se potencien a partir de este mes de octubre? Mientras vas ahí, Nico. Fíjate, Ira, es algo como lo que menciona Fede, porque lo que se intenta es que se tenga una percepción igual ante el Ujú, terror, que aquellos ujú, que lo perciben lo puedan compartir, ujú, pero al mismo tiempo en esta homogenización también se busca la exclusión, o sea, ujú, crear que todo el humano tenga el mismo pensamiento, pero que lo tenga en su propio vínculo excluido, ujú. porque la unión o el exageramiento de la asociación también desdensifica esta creencia. Sí, la Entonces se destruye. busca igualar, pero excluir. Okey. En esta igualación y exclusión, por ejemplo, quiero que veas tú, por ejemplo, los chicos, los jóvenes, no sé, son muy en esta época que de irse a las casas esas de asustes o de donde asustan, de casas de terror y ese tipo de cosas. Observa qué programaciones son los que ellos están aceptando y también todos estos meses, hay lugares hasta donde hacen que el mes del terror y hasta publican puras películas de terror y ahí están los chavos viéndolas y todo. ¿Qué es lo que realmente se está implantando en esta conciencia de estos jóvenes para cubrir o cumplir con no sea, expectativas de estos trabajadores de estas entidades o de estas formas? Fede. Bueno, en principio un poco esto de la unificación de las formas de creencia religiosa se ve mucho acá porque es como la manera en la que toda la forma de creer y estar en la tierra se va homogeneizando y siendo una cosa sola. Entonces es como que la idea de bien y mal se transforma en una sola idea. O sea, Agenda Pe- 2030.
Sí, y en esa sola idea, la forma de exclusión, lo que yo veo que dice Nico, es como si fuera que la mente se comienza a enfocar en esa idea, pero como en una forma muy egoísta, en una forma muy, como decía Nico, excluida, pero en una forma en la que no me comparto ni siquiera la gente que está cerca mío, no hay contacto físico, es como si fuera que el cuerpo se transforma en una cápsula alejada de todos los demás humanos y es como si se va perdiendo el sentido de comunidad. Ujú. Ok. Tú, Nicolás, ¿qué puedes ver? Yo lo que percibo, Ira, Ujú, en el pensamiento de la juventud, porque no ujú, solo es la juventud, también hay muchos adultos que se involucran, incluso niños, es la sobreestimulación, sobre ujú, todo la carga del primado negativo en estos meses de crear estas frecuencias del terror físico, ujú, es aperturar y rasgar los campos de aquellos que no están todavía conectados completamente ujú. y crear esta sobreestimulación para que en algún punto conecten, o sea, no se cansa la energía que evoca esta como tierra oscura de estar trayendo energéticamente lo que se quiere manifestar y el humano alimentándose para en algún punto verlo o manifestarlo. Estimular, 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 estimular el pensamiento, estimular nuestra genética, porque el miedo se siembra en la genética y estimular la imaginación oscura, por llamarlo de alguna manera. La sobreestimulación de todo Ujú, esto. Ok. ujú. Bueno, chicos, vamos a desconectar. Desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo, regresamos a este momento presente. ¿Cómo les fue? Bien, Bien, bien. interesante. Interesante, ¿no? Ver cómo el terror es una parte importante de nuestra forma de expresión. Sí, y cómo genera esa adicción también, porque al final lo Es, que decía Nico es como una adicción, ¿no? Esa Claro, sobreestimulación. porque es claro, porque esa sobreestimulación te lleva a estar pegado y vamos a ver, y esta parte nos conecta a otras cosas, ¿no? También, a otras necesidades o a otras formas, porque fíjate que lo interesante es que es una sobreestimulación sexual, y fíjate cómo se sexualiza luego la sociedad y cómo se sexualizan ciertas cosas que nos llevan a ponernos al límite en muchas cosas. fíjate, mira, cómo esta estimulación hace como dices tú, ahí se inicia y se van creando otras frecuencias, porque cuánto joven, cuánto niño o incluso cuánto adulto no va y ve una película de terror donde hay un ritual y después lo hacen en su casa. Claro, lo Lo hacen. copian o ven a una película, por ejemplo, de brujas y luego asocian en su realidad y la luna y le empiezan a hablar o sea, jalamos de la realidad ficticia a la realidad física y lo hacemos todo el tiempo. Claro, y aquí lo interesante es que lo vamos haciendo sin conocimiento y luego nos volvemos presa de nuestras propias acciones y luego decimos, es que no sabemos qué está pasando, no sé por qué me está sucediendo cosas y oigo voces y todo. Y luego, ¿qué pasa? En la realidad física, vas y te llevan con un médico y al rato estás esquizofrénico, estás esto, estás lo otro. ¿Por qué? Y te tienes que medicar y sigues atrapado en ese mundo y no sales de ahí. Ujú, ujú. Es algo fuerte, muy fuerte. Sí, Sí, sí. Pues bueno, gracias a todas las personas, gracias chicos por estar aquí. Y bueno, vamos a cortar la grabación. nos vemos. Bye. Bye.